Buenas tardes. Bueno, yo agradezco esta invitación. Yo creo que estos espacios son importantes porque podemos compartir las construcciones que hacemos, las preguntas que nos hemos estado haciendo, pero también los intentos de respuesta. Creo que es muy difícil hablar de verdades, hablamos de construcciones. Y con relación a lo que les voy a compartir, el título de mi ponencia, un sentido para el dolor a través del arte y la creación, eso es como lo que tengo, una construcción a partir de una experiencia. Bueno, hemos estado conversando del duelo toda la mañana, parte de la tarde, y en algunos momentos los ponentes tocamos temas similares. Entonces, les quiero proponer algo como para empezar. Me gustaría que cada uno pensara qué definición haría en este momento del duelo con lo que ha escuchado hoy, que nos tomemos 2 minuticos para intentar cada uno su propia definición del duelo a partir de lo que ha escuchado hoy. La pueden conversar en parejas un momentico. Bueno, vamos a dejar la construcción en el punto donde la tengamos en este momento. Me gustaría escuchar 2 de esas. ¿Quiénes por acá quisieran hablarnos de esas 2 definiciones de las que lograron hacer en este momento? ¿Quién? Sí, nos dices tu definición. Muy buenas tardes. A modo personal, me queda una reflexión muy grande acerca del duelo el día de hoy. Para mí creo que es un proceso que requiere acompañamiento y formación individual y colectiva con el cual sobrellevar una pérdida. Ajá, muy bien. Bueno, muy bien. Hablas como del acompañamiento, ¿cierto? Y algo central que te quedó en relación con el duelo. Muy bien. Muy buenas tardes. Se dice que el duelo Se dice que el duelo es personal, pero nadie sale de él solo. Bueno, muy bien, vamos a dejar las definiciones ahí. Lo que quería… Hola,
Hola. Yo también quiero aportar algo. Bueno, Completamente de acuerdo de que es necesario que siempre haya ese acompañamiento, pero que aún en medio del acompañamiento yo he sacado como conclusión que es tan importante el acompañamiento con silencio también, porque a veces incurrimos en el error de estar diciendo palabras que no debemos decir. O sea, que a veces el acompañamiento también tiene que estar acompañado de silencio por mi parte a la persona que está viviendo el duelo. bueno, muy bien. Bueno, quería que hiciéramos como una pausa en este momento, que pudieran conversar un ratico para también retroalimentarme acá de lo que ustedes están construyendo. Un elemento importante que han expresado los anteriores ponentes tiene que ver con que el duelo es un tema difícil, del que poco se habla y sobre lo que generalmente se impone mucho silencio, ¿cierto? Sin embargo, estamos acá en este seminario y vamos a tener como un exceso de duelo en el sentido del tema, bueno, pero eso es importante. Hay algo que es especial para nosotros los colombianos y es que es un tema que lo tenemos presente todo el tiempo. La Joana, nuestra anterior ponente, hablaba de las 10.000 mujeres que tienen duelos perinatales y ese es un tema importante, pero si pensamos en el número de víctimas por la violencia en Colombia, le sumamos 8.400.000, ¿cierto? Es decir, tenemos en Colombia una población muy, muy grande que ha pasado o que está pasando por procesos de duelo y que no sabemos cómo se acompañan. Es decir, ahí nos podemos preguntar, ¿es un tema que esté tan alejado? ¿Es un tema para estar tan silenciado en nuestro país? Estamos frente a él todo el tiempo. Uno pudiera pensar también que eso hace que, es decir, que estar tan cerca de la muerte, y la tenemos muy cerca, encendemos el televisor, el noticiero, vemos por WhatsApp las cadenas, todo el tiempo estamos viendo un exceso de muerte, ¿cierto? Un exceso, porque en Colombia pasa, y en Colombia sí pasa como exceso. Y yo creo que eso es importante para pensarlo, porque silenciamos. Hemos hablado hoy de lo poco que sabemos acompañar, y digo lo poco que sabemos porque nos asustan las lágrimas del otro por duelo, nos asusta, no sabemos qué decir, y es una sociedad que con este fenómeno que vivimos sería importante que pudiéramos pensar, y que es lo que estamos haciendo acá y que me parece necesario. Bueno, eso implica es estar tan cerca de la muerte que nos podamos preguntar también que con todo eso que pasa también morimos un poco, es decir, con un exceso de muerte cada uno de nosotros muere un poco, porque la muerte del otro nos pone de presente la propia muerte, ¿cierto? Y esa es una realidad a la que no le podemos huir. En esa medida vale la pena esto, ¿cierto? Vale la pena todo este tiempo preguntándonos, y vale la pena también pensar cómo entendemos el duelo. Ahorita ustedes pensaron en unas definiciones que han podido extraer desde hoy, seguramente son muchas. Cuando pensamos en quienes han elaborado, han trabajado teóricamente el duelo, nos van a resumir seguramente en algunas palabras todo lo que hemos escuchado y lo que escuchamos desde la experiencia. Entonces entendemos el duelo como un trabajo, el trabajo de duelo, y un trabajo que no es fácil, ¿cierto? Un trabajo que además es duro, un trabajo que implica inicialmente, como lo hemos visto toda la mañana, como un momento de caos, de desorden, en la medida en que se pierde a alguien y el mundo se desordena,
Y esa situación de caos, desorden, disrupción implica necesariamente un trabajo de reordenación del mundo, pero también una cantidad de sentimientos en ese proceso. Sentimientos que inicialmente tienen que ver con la negación, ¿cierto? Como lo hemos visto hoy, pero que luego adquieren otro, digamos, otro carácter. Entonces de pronto ya no se niega, es real, confirmamos la pérdida, pero hay toda una serie de ambivalencias, de sentimientos encontrados. El otro está demasiado presente, aunque no esté, ¿cierto? Y vienen preguntas, ¿y qué hago con esa presencia tan fuerte en mi mente cuando él no está, ¿cierto? Entonces, encontramos que ahí hay un campo muy importante desde lo psíquico, desde toda la dinámica psicológica que se da para que se dé ese proceso. Es decir, desde que hay una noticia de la pérdida de un ser querido, hasta poder darle un significado, hasta poder llegar a lo que planteaba Valentín, poder amarlo distinto, amarlo en la ausencia, pasa mucho camino, ¿cierto? Hay mucho camino, y digamos que ahí nos podemos encontrar con muchísimas posibilidades, pero también con muchísimas falencias en nuestro contexto. El duelo, entendiéndolo como un trabajo, decimos que implica un proceso, pero no es cualquier proceso, ¿cierto? Implica reconstruirse, implica poder pensar en ser otro distinto al que se era, otro distinto sin ese ser amado que nos daba una particularidad, un modo de relacionarnos y de vernos distintos. Implica una recreación de sí mismo, si lo pudiéramos llamar así, para pensarlo, para hacer de algún modo una relación con los procesos de creación en el arte. Es decir, podemos pensar el duelo como algo que es duro, pero como un proceso que implica una reinvención de quien atraviesa de quien es tocado por él, de quien se ve enfrentado a realizar, digamos, lo que algunos autores han llamado como tareas del duelo. En eso los autores de alguna manera están de acuerdo. Para algunos hay unas tareas donde hay un sujeto activo frente a esos procesos, hay unas fases, hay unos momentos y movimientos, y yo me atrevo a pensarlo en este momento, a proponerles que lo pensemos, el duelo como un proceso de creación de sí mismo, de recreación, por todo lo que implica, porque implica repensarse, reinventarse, reubicar al ser querido, pero también reubicarnos en relación con él y reubicarnos en la historia. La profesora Joana hablaba ahora de las narrativas, creo que también lo habló Valentín, Paula también lo mencionó de alguna manera, y podríamos pensar ahí el asunto de qué es lo que nos constituye a los seres humanos, es decir, lo que más hacemos en la vida los seres humanos, ¿cierto? Y podríamos pensar que un elemento que nos atraviesa es que nos contamos historias, ¿cierto? No podemos vivir sin contarnos historias. De hecho, si pensamos en la ponencia que acaba de pasar, no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero a mí no se me va a olvidar todo lo relacionado con el duelo perinatal, porque la ponente nos contó una historia y articuló todo su saber alrededor de una historia propia. Eso nos introduce en una dimensión del pensamiento que es el pensamiento narrativo, ¿cierto? Los seres humanos normalmente nos movemos en dos tipos de pensamiento, el pensamiento narrativo y un pensamiento paradigmático científico, es decir, un pensamiento que hacemos a través de contarnos historias, ¿sí? Si a alguien le preguntan quién es usted,
Para responder a esa pregunta, seguramente contará una historia o pensará en una historia. Soy hijo de fulanito de tal, mis padres vivieron en tal época, mis abuelos que tengo. Es decir, construimos historias todo el tiempo, construimos relatos. Una manera de entender el duelo, para algunos autores desde la perspectiva narrativa, es pensarlo como una especie de metáfora que pasa si en una historia perdemos al personaje principal, ¿cierto? Tenemos una historia y sacamos al personaje principal. ¿Qué pasa con esa historia? ¿Cierto? ¿Cómo la continuamos? ¿Qué hay que hacer? Podríamos decir que hay que reconstruir en gran parte esa historia, porque sin ese personaje la historia cambia. Y continuar la historia requiere reinventar, ¿cierto? Narrar de nuevo y hacer una serie de procesos para que precisamente la historia pueda continuar. El personaje desaparece de la historia, pero tenemos que darle otro lugar. Es la manera como lo plantean algunos autores. Ahí podemos pensar un poco en que esa reconstrucción implica pensar en que la vida se convierte en un material sobre el que hay que construir, como el material del artista, ¿cierto? Hay algo que a mí me parece muy interesante y sobre todo construyendo esta ponencia para ustedes, se me hizo muy visible, y es la relación que hay entre cómo surge o el proceso de la obra artística para el artista y un proceso de trabajo de duelo. Si pensamos en el trabajo del artista, los expertos que han hecho el análisis de cómo se da ese proceso, dicen que hay unas percepciones en el artista que son únicas para él. Y no quiere decir que esté viendo una realidad distinta a la que vemos todos. Puede mirar la misma hoja, la misma flor, la misma gota de lluvia, pero la sensibilidad de ese artista hace que se pregunte por ciertas cosas o que en determinado momento tenga una vivencia que él observa como extraordinaria. Es decir, una vivencia frente a un objeto de la realidad que es común, pero que de pronto él lo ve distinto, le causa emociones diferentes, preguntas, y hay una intuición de que detrás de ese objeto hay algo más, ¿cierto? Hay algo más que se manifiesta, hay algo más que habla detrás de eso que ve todos los días. Para Rupérez, que es un poeta, escritor y filósofo español, para él ese momento es el nacimiento del inicio de la obra de arte, y la obra es al mismo tiempo proceso y al mismo tiempo resultado. ¿Eso qué quiere decir? Que ese artista que vivió esa percepción que vio como extraordinaria, se entrega a ese proceso, pero en ese proceso tiene preguntas, tiene emociones encontradas y tiene un no saber, algo que sabe pero que no sabe del todo, y tiene una intuición de que si sigue ese proceso al final va a encontrar algo. Para este autor entonces el artista lo que hace es que se mete en la construcción de esa obra, pero mientras la construye se responde cosas. O sea, esa misma obra es un intento de responderse a preguntas que él tiene. Puede que se la responda del todo o puede que no, pero el trabajo que hace en ese proceso de la obra es un trabajo que le genera saber sobre sí mismo. Si pensamos en el proceso de duelo, podríamos ver que sucede algo parecido. Cuando se pierde a alguien hay un dolor intenso, un caos. Hemos visto que hay algo que hasta es difícil de comunicar, pero hay también un trabajo que a cada uno le permite ver algo distinto sobre él,
que le permite hacerse preguntas que nunca se había hecho y que le permite saber de sí mismo. Hay un poeta, Rainer María Rilke, tiene un libro, Cartas a un joven poeta, y en ese libro hay una carta, la carta número 8, que es una carta muy bella sobre este asunto, ¿sí? Hay un poeta muy joven, lo conoce y quiere que él le ayude a descubrir cómo hacerse poeta. Quiere que le lea sus poemas, pero que también le devuelva sobre ellos. Y Rilke deja de responderle por mucho tiempo. Hay un momento en que le responde, le dice que se había demorado porque estaba enfermo, y a partir de eso hace toda una reflexión sobre esas cosas de las que no queremos saber: el dolor, la enfermedad, la soledad y la muerte. Esas 4 cosas las queremos sacar de la vida, es decir, no queremos una soledad. Bueno, hay soledades creativas, pero una soledad dolorosa que no sea elegida por nosotros no la queremos. No queremos una enfermedad, ¿cierto? No queremos la muerte. Y esas cosas tratamos de mantenerlas lo más alejadas posible. Lo que Rilke le dice a este poeta es que quien es capaz de acogerlas en su vida, y quien es capaz de vivir esa tristeza, vivir ese proceso y aprovecharlo para saber de sí, logra, extrae mucho conocimiento sobre sí mismo y logra transformarse. Incluso llega a plantear que eso para este momento es bien complejo porque no tenemos esa lógica de pensamiento en la vida. Llega a plantear que si alguien no ha sufrido la muerte, la soledad o la enfermedad, poco sabe de la vida, poco sabe la profundidad de la vida. Entonces, me parece interesante hacer esa relación porque es pensar también cómo el duelo implica un trabajo que es muy doloroso, que es muy duro, pero es también la forma, y lo escuchamos cuando escuchamos a alguien hablar, alguien que ya atravesó ese proceso, escuchamos que nos habla de lo que aprendió, de lo doloroso que fue, pero de lo bello que es lo que ha construido cuando ha logrado salir. En esa medida podemos hacer esa relación, hay una recreación de sí mismo. Foucault, que ya lo hemos escuchado mencionar aquí varias veces, tiene un concepto que es la estética de la existencia, ¿cierto? Que hace referencia a que la propia vida puede convertirse en una obra de arte, ¿cierto? Y es una obra de arte a la que cada uno trabaja con los materiales de artista, con la entrega de artista que quiera, pero podría hacerlo. Ese tampoco es un concepto que escuchemos mucho en nuestro medio, pero vale la pena preguntarse. En esa medida, miren que estamos hablando del proceso del artista, pero también podemos pensar el arte para el que no es artista, es decir, cómo el arte aporta a quien se sumerge en él o en alguna actividad artística, aunque no sea artista, cómo el arte posibilita en el trabajo de duelo, elaboraciones, cómo nos posibilita hablar o cómo nos posibilita escuchar a los que estamos escuchando. Esa es una pregunta que nos hemos hecho, en la Universidad de Antioquia, en el grupo de investigación Psicología, Subjetividad y Subjetividades, tenemos una experiencia de investigación donde nos preguntamos por los efectos de la escritura autobiográfica en personas que han sido víctimas de la violencia. Y ahí nos hemos encontrado cosas muy interesantes en relación de lo que permite la escritura en la elaboración del duelo a personas que incluso ellas mismas dicen no sabía escribir, pero cuando intentan hacer algo, contar su dolor, escribir una historia, aparecen unas metáforas bellísimas,
aparece una manera de significar su dolor y ellas mismas se sorprenden con eso que encuentran. Bueno, ahí hay una posibilidad. Yo he traído, porque pues uno lo entiende como a partir de historias, a partir de narraciones, y he pensado en unos casos que nos pueden ayudar como a ver esa función del arte, de la actividad artística en la elaboración del duelo. Hay una niña con la que trabajé hace algunos años, Sonia. Sonia tenía 6 años cuando trabajé con ella y esta viñeta yo la titulo Limpiar la cara del padre para poderlo ver en la memoria. Sonia está en un grupo en el que en ese momento trabajo con una fundación que hace atención de duelo a personas afectadas por la violencia, niños, jóvenes y adultos, y tenemos algunas sesiones que hacemos a través de actividades artísticas. En una sesión con 10 niños estamos en una actividad de collage. Hay revistas, tijeras, colores, marcadores, colbón, y a los niños se les ha dicho que hagan algo, que construyan algo. Ellos se concentran cada uno en su hoja y en sus materiales, pero de pronto viene Sonia, se me acerca y me dice, busco un señor con la cara limpiecita. ¿Sí? Yo tomo su revista, la empiezo a pasar y le voy mostrando todos los señores que veo, los hombres que veo en la revista, y ella a todo dice no. Mientras ella está haciendo eso, los compañeros que la escuchan, parece como si no pasara nada, pero de un momento a otro empiezan a venir uno por uno a mostrarle un señor. Cada uno viene con su revista a mostrarle un señor y a cada uno Sonia le dice no, ese no es. Hasta que hay un momento en el que se acerca un niño y le trae una página de una revista donde hay un señor con un caballo y con un sombrero y junto a un caballo. Y Sonia dice, este es. ¿Quién es? Le preguntamos y Sonia dice, mi papá con la cara limpiecita. Esta historia hay que contextualizarla. Resulta que Sonia perdió a su padre cayó en un sembrado de minas antipersona y su cara quedó destrozada. Pues él murió allí, su cara quedó destrozada. A Sonia no le dejaron ver a su papá, pero un familiar muy querido le relató cómo quedó, ¿cierto? Hubo un familiar que le relató y lo que le sucede a Sonia es que desde ese momento entra en un silencio que no habla sino lo preciso. Llora mucho, le empieza a ir mal en la escuela y la mamá dice que por más que se acerca, no consigue que Sonia le diga nada. Hay algo con esta historia y es que Sonia se va muy contenta con ese señor con la cara limpiecita que descubre que es su papá. Pero luego conversando, revela algo que es lo que me parece más importante de este caso, y es que solamente cuando el amiguito le muestra el señor con el sombrero y el caballo, ella se da cuenta que es a su papá el que está buscando. Es decir, cuando inicialmente dice que busca un señor con la cara limpiecita, ella misma no ha captado que es al papá, ¿cierto? Es en la actividad, ¿cierto? Y es en la creación misma. Eso me parece importante porque es también lo que le sucede a un artista, ¿cierto? Empieza con una intuición de algo, a hacer una obra, pero es en el camino de construcción de la obra en el que descubre, por ejemplo, qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere crear. Entonces, esto sucede con Sonia, es en el proceso, ella solamente tiene el señor con la cara limpiecita, no lo ha asociado todavía a su padre. Lo logra asociar
Y ese momento rompe todo el tiempo de silencio que tenía Sonia. Es decir, a partir de que Sonia logra hacer ese collage, ubicar ese señor con la cara limpia en ese cuadro que hace, puede hablar de lo que siente, puede hablar de lo que se ha ido con su papá. Digamos que logra continuar el proceso de duelo. No estamos diciendo que se resuelva, pero sí ella necesitaba restaurar en su memoria la cara de su padre, porque la última que tenía era la que le había narrado este familiar que le contó el detalle. Y esa imagen que se quedó de esa cara dañada no le permitía a Sonia hacer nada más, estaba como petrificada frente a esa imagen. Entonces, ese me parece un muy buen ejemplo en el sentido de, como les digo, no estoy diciendo que ahí Sonia haya elaborado su duelo, pero sí estoy diciendo que ese momento permite un giro importante para el proceso que hace Sonia. Si analizamos esa viñeta, hay varias cosas, ¿cierto? Está esa actividad artística, hay otros, es decir, hay alguien que escucha, pero también hay otros compañeros pares. Podríamos decir que hay todo un dispositivo de escucha para Sonia, los amiguitos que escuchan que ella está buscando un señor con una cara que no encuentra y les hace eco, que me parece importante para pensar también como en el asunto de la red de apoyo que necesita quien está haciendo un proceso de duelo. Además, también otro elemento, y es que a veces el duelo en los niños se pasa muy fácilmente por alto, o sea, como si los niños tuvieran la capacidad por sí mismos de superarlo todo porque están creciendo. Entonces, ese elemento me parece importante. Bueno, hay otra viñeta que titulé Un río, un límite, allá los muertos, aquí los vivos. Este es el caso de Susana. En un grupo también están dibujando con colores, tienen colores, vinilos, ellos pueden elegir, cada niño hace su dibujo y hay un momento en que quien quiera lo puede socializar. Susana decide socializarlo, muestra un dibujo de un paisaje. En ese paisaje, digamos que en la mitad hay un río, la parte de atrás una montaña, el sol, nubes, y la parte de adelante unas casas y algunos árboles. Sonia lo socializa y dice: si mi papá está allá, en la parte de atrás, en el cielo, del otro lado del río, y yo estoy aquí, al lado de las casas, de este lado del río, si mi papá me quiere y yo lo quiero, porque él no puede pasarse el río y venir a este lado, o yo pasar el río e ir donde él. Eso ahí hay poesía, ¿cierto? Es una cosa bellísima lo que está nombrando acá Susana. Y es algo que no sé a ustedes, pero frente a lo que uno se queda sin palabras, que solo puede escuchar y dar un momento a ver qué pasa. Eso hicimos acá, pero de pronto se para el niño que está al lado de Sonia, que tiene un año más que ella. Sonia tenía 5, 6 tenía Simón. Simón se para frente a ella, la toma de los hombros y le dice: usted no puede ir allá porque está viva, y él no puede venir de este lado porque está muerto. ¿Sí? Esa intervención la hace un par, ¿cierto? Esa intervención no la podría hacer el psicólogo, no la podría hacer un adulto, ¿cierto? La hace un par. Pero para que Simón haga esa intervención, tiene que mediar algo, y es el dibujo, ¿cierto? Es decir, ese dibujo que hizo la niña materializa, ¿cierto? Es un material, ¿cierto? Es algo que está cristalizado afuera,
que es la posibilidad de ella de expresar lo que está sintiendo, de compartirlo, pero al mismo tiempo es algo que Simón puede ver. Todos lo podemos ver, pero Simón lo ve y entiende, ¿cierto? Y como par, además Simón ha pasado por lo mismo que ella, ¿cierto? Estamos hablando de niños que perdieron de forma violenta a algún familiar. Simón tiene una palabra para ella que tiene un valor distinto a la que tendría la del psicólogo o la del adulto. Lo que me hace pensar esta viñeta es como la importancia de esos espacios generados alrededor del arte. Es decir, sería muy difícil hacer una intervención de esa, saber qué decir de otra manera, pero si hay un dispositivo y digamos que está el arte como mediador, eso posibilita. Y voy a plantear el arte como mediador de qué, ¿cierto? Podríamos pensar que el arte media entre el sujeto y lo desconocido de sí mismo, ¿cierto? Es algo que media entre uno mismo con uno mismo, es decir, entre uno mismo, su conciencia y lo que no puede conocer, pero que se insinúa, pero al mismo tiempo media entre un sujeto y el mundo, entre un sujeto y el otro, y permite construcción. Con esta niña pasa algo, y es que uno podría decir, bueno, ¿qué está expresando ella con eso? ¿Que está negando la muerte? ¿O que está en un momento en el que todavía no entiende que la muerte es irreversible? Como pasa con los niños en una primera infancia, ¿cierto? La muerte todavía no es posible verla como algo irreversible. El niño habla del Padre en el cielo, pero piensa que puede volver en cualquier momento. Hay un efecto de esta intervención de Simón, y es que Sonia al día siguiente puede hablar con los otros niños sobre la muerte de sus padres. Sonia era también otra niña muy silenciosa que justamente es llevada a este trabajo. No saben cómo atenderla porque no saben cómo acompañarla en el proceso que está haciendo, porque no habla, porque está también en un silencio. Y esa posibilidad de ese medio artístico hace que ella hable, que pueda socializar lo que siente, pero al mismo tiempo que haya alguien que entiende qué está diciendo, ¿sí? Me refiero en este caso a Simón, su compañero, que hace una intervención que decía ahorita no sería la que haría un adulto. Bueno, voy a pasar entonces a dos viñetas de adultos. Del lugar de horror a espacio tierra madre. Del lugar de horror a espacio tierra madre que acoge. Les hablaba ahorita de una experiencia que estamos haciendo con personas víctimas de la violencia, especialmente mujeres que están haciendo un proceso de escritura. Hay allí una mujer que retomé su proceso por lo que ha implicado para ella encontrarse con la poesía. Lucy es una mujer que tiene alrededor de 45 años, perdió a su hijo adolescente por un asesinato, por una frontera invisible en un barrio de Medellín. Su hijo estaba cursando el último grado de bachillerato, era un muchacho con muchos sueños, con muchos proyectos,
y lo asesinan por cruzar una de estas fronteras. El cuerpo es tirado a una montaña, al Cerro de las Tres Cruces, y la familia vive en una casa que da justo frente al cerro. Lo que le sucede a Lucy es que ella se encierra, cierra la cortina y no quiere salir y no quiere mirar para ese lugar porque dice: odio esa montaña. Pasa algún tiempo en que ella no sale, está encerrada, está en un silencio. Hay un momento en que empieza a ir a un lugar de atención a víctimas y digamos que sale un poco, pero hay un momento en que empieza un proceso de escritura, no el que tiene con nosotros, uno previo, y le proponen en algún momento un ejercicio, le proponen a todo el grupo un ejercicio, y es que piensen en un objeto al que le quisieran escribir. Lucy toma su hoja, dice que no sabe qué escribir, un objeto, se queda pensando y de pronto dice que escucha algo dentro de ella que le dice: la montaña, escríbele a la montaña. Ella se resiste: yo cómo le voy a escribir a esa montaña si odio esa montaña, ¿cierto? En esa montaña tiraron a mi hijo, pero se le impone algo, dice ella dice algo se hace más fuerte que esa voluntad de no hacerlo, y empieza a escribir, y en la medida en que va escribiendo va surgiendo un significado que la alivia. De pronto ella dice: es que la montaña fue la madre que acogió el cuerpo de mi hijo porque yo no estaba. La montaña lo acunó, la montaña lo abrazó en sus últimos momentos. Les voy a leer el poema que hizo. Dice: hermoso día, sol radiante y esplendoroso, que cala hasta los huesos. Se mecen tranquilamente las aves en el firmamento y parece no importarles el dolor que me embriaga. El camino escarpado se observa polvoriento, como si ardiera. Envidia siento de la montaña por abrazar y acunar tu cuerpo inerte, cegado por las balas de aquel malvado ser. Esa noche de angustia y de zozobra te miraba como intuyendo lo que querías decirme. Tu hijo está en mis brazos, ven a buscarlo. Mi corazón triste y adolorido no aceptaba que su hermoso príncipe yaciera en aquel lugar. Aquella que te conocía desde niño, en sus prados te vio juguetear, elevar cometas, saltar, correr. Esa a la que fotografiaste en un atardecer fue testigo de tu vuelo, a lo más hermoso e infinito de esa inmensidad de amor y plenitud. Ahora espero el momento para ir tras las huellas de mi amado a su calvario, para agradecerle y sembrar una vida en honor a la que se extinguió. Este poema fue la pieza que surgió de ese ejercicio que se le propuso al grupo donde estaba Lucy. Pero es un poema que tiene un valor especial porque permite un giro en el proceso de duelo que ella está haciendo. Permite un giro que a mí me ha permitido pensar como es decir, en la memoria, en la estética que requieren los recuerdos que permiten elaborar el duelo, que creo que Valentín también nos hablaba esta mañana de ello en relación con los rituales. Y me hace pensar como en varias cosas, y es que estamos en un contexto, no sé si ustedes han escuchado, cuando se muere alguien y a veces los dolientes dicen: tuvo una muerte linda, ¿cierto? Tuvo una muerte linda. Y una muerte linda es que no sufrió, que murió en paz, ¿cierto? Es una muerte cargada de una serie de valores alrededor de una muerte tranquila. Pero en Colombia, en Medellín, las muertes lindas no son la mayoría, por el contrario, ¿cierto? Por el contrario, estamos llenos de muertes feas, de muertes horribles. Y
eso nos hace pensar entonces como en el acompañamiento del duelo y en esa necesidad de estetizar que tiene el doliente sus recuerdos. Este caso de Lucy me parece representativo en esa medida, o sea, es cuando ella puede desligarse de esa idea de la muerte horrible, horrenda de su hijo, ¿cierto?, al que le fue pisoteada su dignidad, cuando ella en su recuerdo transforma esa montaña en cuna acogedora, ¿cierto?, en madre, que puede hacer un giro. Eso no, es decir, eso no devuelve cosas. Por ejemplo, hay una injusticia en esa muerte y hay una injusticia en nuestro contexto en relación con una gran cantidad de muertes. Es decir, cosas que no debieron pasar, personas responsables de esas muertes y muertes frente a las que la justicia nunca responde. Eso en nuestro contexto le da un carácter como de lo innombrable, de lo que es feo, de lo que es horrible de la muerte y de lo que a la hora de la elaboración, tiene un peso muy grande. En la medida en que Lucy puede transformar esa montaña en madre acogedora, parece que avanza su proceso. Entonces, ahí podemos pensar el arte con dos funciones en relación con el duelo, ¿cierto? Una función es catártica, es decir, de descarga, de expresión a través del arte. Hay posibilidad de descargar esas emociones, de ponerlas afuera, de exteriorizarlas, y a veces esa sola función ya es muy importante en un proceso de una persona. Sin embargo, esa función no se queda ahí, ¿sí? Cuando se persiste en la actividad artística con personas que están viviendo duelos, puede observarse que en el camino de ese proceso de creación hay otras construcciones más allá de la descarga, es decir, da la posibilidad de construir nuevos sentidos, de reorganización de la vida. Digamos que hay una colaboración, si se pudiera decir así, al trabajo del duelo, un apoyo. Como lo decíamos ahora, un poco como sucede con el artista. Con Lucy, el caso del que les estoy hablando, hay algo muy bello porque ella vive este proceso anterior pues al trabajo en la investigación con nosotros. En la investigación que estamos haciendo sigue escribiendo y en algún momento está haciendo un poema que no tiene carga de tristeza, está haciendo un poema que tiene más bien un tono alegre y se detiene, de pronto se detiene y dice: yo no puedo continuar escribiendo esto. Las compañeras le preguntan: ¿por qué? Si eso está muy bello. Porque es como si me olvidara del dolor por la muerte de mi hijo. Que eso habla también de parte del proceso de duelo y de esa dificultad que hay también para renunciar al dolor en algunos momentos del proceso, porque se siente como una afrenta, ¿cierto? Como si se fuera infiel a la memoria. Ese sentimiento lo pueden experimentar, es decir, cualquiera que esté viviendo un duelo. Sin embargo, un sentimiento que puede ponerse a través del arte, socializarse y hablarse, tiene un sentido distinto. Tiene una posibilidad, digamos, de ser reflexionado. A ella le permitió pensar, sus compañeras empezaron a hablar también de lo que sentían, y el tema, por ejemplo, de esa sesión fue, alguna de ellas dijo: ¿será que nosotros nos aferramos al dolor y no lo dejamos ir? ¿Será que terminamos de alguna manera ligadas y con el dolor abrazado? Eso genera un poema en otra de las mujeres que está ahí,
y esta escribe en ese mismo momento un poema que dice: abrazo a mi dolor como mi gran amor, duerme conmigo. Bueno, hace un poema en esa vía, pero otra de las compañeras dice: a mí ese poema no me gusta. Y no me gusta porque precisamente lo que usted está diciendo es que no podemos dejar ir el dolor. Luego viene otra con otro poema donde dice que recibirá la alegría los amaneceres y que le escurrirá la alegría al dolor, le escurrirá la alegría a la vida. Y una de las cosas que va a plantear es que eso surge a partir de esa conversación que tienen frente a aferrarse a un dolor sin saber. Lo que me gusta a mí de este proceso, bueno, debo aclarar como varias cosas de este proceso, el de la investigación, y es que ahí propusimos íbamos a hacer unas entrevistas con mujeres que habían hecho procesos de escritura. Ellas nos pidieron que las acompañáramos, que participaban en la investigación, pero que las acompañáramos en ese proceso de seguir escribiendo. No hay una propuesta terapéutica directamente o psicoterapéutica. Ellas lo que piden es un acompañamiento para la escritura. Sin embargo, en ese proceso de escucharlas, de poder acompañar esos textos que están haciendo, hay unos efectos terapéuticos muy interesantes, sin que quien esté dirigiendo el taller, ¿cierto?, tenga que estar, ahora hablábamos de eso, de qué decirle, ¿cierto?, de pensar que tiene una verdad para devolverle al otro, sino más bien de acompañar un proceso, y en el mismo proceso entre ellas van construyendo sus respuestas, pero con una actividad mediadora, ¿cierto? Y esa es actividad artística en relación con la escritura, que me parece pues que es parte como de la experiencia que he querido compartirles. Hay otra viñeta de un cuentero de la ciudad. Puedo decir su nombre porque pues él lo cuenta, no participó en la investigación y él socializa su experiencia. No sé si algunos de ustedes de los que viven acá conocen Viva Palabra, ¿cierto?, que es una institución con mucha trayectoria nuestra. Giovanna tiene un cuento que se llama El Torres, y ese cuento, él cuenta una historia muy interesante alrededor de ese cuento. Él está muy niño, tiene un tío, y ese tío es quien se encarga de su educación, quien hace como las veces del padre, y ese tío es asesinado, él no sabe por qué, pero lo asesinan y eso le rompe la vida en dos. En algún momento, pasados unos años, no instantáneamente, pasados unos años, él dice: yo quiero escribir un cuento sobre mi tío. Y escribe un cuento, dice que llora lo que no lloró, recién murió su tío, y eso lo libera un poco. Más adelante, ya está en el ejercicio de la cuentería, y un día dice: yo quisiera montar este cuento de forma escénica. ¿Me pones por favor Aquí hay solamente como unas imágenes. Combinan la escritura con otras artes, así amplían sus medios expresivos y encuentran otras maneras de contar. Resultó que eso que conté de Medellín a la gente también le dolió, la gente también lo quiso, la gente también halló poesía en él. Para la gente también fue un acontecimiento, aunque doloroso, bello y necesario de recordar. Y cuando ellos apoyaron lo que yo inicialmente escribí y conté, yo sentí que de algún modo yo abrazaba a los míos. La pintura y la escritura en mi próxima exposición.
Bueno, esta viñeta es muy interesante porque son dos momentos de elaboración de los que habla Giovanni en su proceso, y esos dos momentos tienen aspectos distintos. En un primer momento, cuando lo escribe, él habla más de la función de descarga, la catártica de la que hablábamos, como si se liberara de algo. Pero cuando hace el montaje escénico del cuento, vienen otros aspectos, y es que él tiene que pensar en elementos estéticos para hacer ese montaje. Esos elementos implican cómo elaborar ese personaje, cómo pensar, contar esa violencia, pero que la gente no se asuste, ¿cierto? Que la gente reciba bien ese personaje, el tono de la voz, la escena. Y él habla de algo que tiene que ver con cómo embellecer eso que es tan doloroso, pero no para negarlo, sino para comunicarlo, para transmitir esa experiencia. Digamos que ese elemento estético es muy importante, tanto en la escritura como en cualquiera de las manifestaciones artísticas de quien hace un proceso de duelo, ¿cierto? Y es que está contando algo terrible, pero en esa búsqueda de cómo contarlo, cómo comunicarlo, tiene que identificar recursos que le permiten transmitirlo al otro, pero al mismo tiempo esa imagen se va transformando dentro de él. Eso pasa con el montaje de este cuento, pero además viene un tercer aspecto que es del que está hablando Giovanni, y es cuando recibe la complacencia del público frente al cuento que él ha hecho. Ahí hay un elemento del que hablaba ahora Joana, y tiene que ver con la validación social de ese dolor, con la validación social de ese recuerdo, con que en las sociedades violentas como la nuestra, la muerte se vuelve tan cotidiana, tan común, que ya no nos asombramos, y quien está viviendo una pérdida violenta la vive en soledad. Dentro de él pasa de todo, pero afuera es como si no pasara nada, ¿cierto? Y eso aumenta el dolor. De lo que nos habla Giovanni, incluso otra de las mujeres que tuvimos que hacía teatro, es que la actividad artística, la escénica, muestra es decir, inmediatamente hay una presentación, hay una vuelta del otro, es decir, hay un regreso del sentimiento del otro, de la conexión que tiene el otro con el dolor de quien lo está presentando. Y ese, digamos que tiene un efecto en relación a cómo el colectivo, cómo una sociedad acompaña, ¿cierto? Dice que acompaña, que reconoce ese dolor y que reconoce ese proceso. Ese es un aspecto importante. En ese sentido, entonces, podríamos como situar varios elementos para concluir. Yo no sé cómo voy de tiempo. ¿Cuánto falta? 5. Bueno, entonces, varios elementos para concluir, ¿cierto? Uno primero estaría en eso que ya les he nombrado, de esas dos funciones que posibilita el arte en la elaboración del duelo, una función de descarga, una función catártica y una función de elaboración de sentido, de nuevos significados. Por el otro lado, yo les estoy hablando de personas que han tenido pérdidas por muerte violenta, y en ese sentido la posibilidad que tiene es que permite un trabajo con ese dolor adicional, porque quien tiene una pérdida ya sabemos que tiene que hacer un trabajo que es bien grande, pero si a eso se adiciona que esa pérdida es en unas condiciones de injusticia, ¿cierto? En unas condiciones donde se siente que la dignidad del otro, además de que murió, fue pisoteada, hay un doble, algo adicional al dolor. Lo que va sucediendo con este proceso artístico es que en relación con lo que no opera a nivel legal como justicia,
hay otra cosa que opera y es que hay una sociedad a la que se le presenta un hecho, la comprende, la entiende y eso parece compensar un poco la falta de justicia, no del todo, pero en algo se ve compensado. Una de las mujeres que acompañamos en el grupo lo mencionaba una vez de una manera muy bella. Ella decía, la reparación, o sea, a mí no me han dado nada, pero yo me siento reparada con lo que me ha pasado. Y me siento reparada porque he podido escribir, porque he podido comunicar y porque he podido hacer que otros sepan que esto pasa aquí, que esto me pasó a mí y que hay que hacer algo. En esa medida hablamos entonces de otro elemento, es la función política del arte. ¿Sí? Entonces estamos hablando de la posibilidad de transformación individual a partir del arte, de la posibilidad de la comunicación y de una posibilidad también política en el sentido en que eso que es tan privado, pasado por el proceso artístico, adquiere un nivel distinto al de la anécdota. No es una simple anécdota, no es un simple rumor, es algo que se comparte como se comparte un objeto artístico, ¿cierto? No lo hace un artista, pero se comparte como se comparte un objeto artístico en el sentido en que tiene un valor para otros y ese valor para otros se constituye en un elemento reparador. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. O comentario. Buenas tardes. Creo que esta apuesta apunta un poco como a conclusión, a modo de conclusión de lo que los ponentes anteriores han tratado, es decir, el duelo tiene que ser una experiencia subjetiva, tiene que partir de la vivencia del sujeto y hay que tratar de rescatar en estos procesos de acompañamiento la subjetividad del sujeto, no hay que imponer un proceso, no hay que imponer un tiempo, no hay que imponer una técnica, hay que permitir que la elaboración del duelo se haga en un tiempo y en una forma determinada. Pero también a eso apunta mi pregunta, ¿qué otras formas en que estamos fallando, dónde tenemos que apuntar, tanto desde la academia como desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, a dónde tenemos que apuntar para que esta elaboración del duelo encuentre estos espacios diferentes mediante el arte, mediante la escucha, mediante la escritura, que verdaderamente permitan que el duelo sea una vivencia subjetiva y que lleve su tiempo, para que la víctima sea escuchada, pueda tratar, pueda trabajar, pueda avanzar. Yo pienso que hay un asunto que tiene que ver con la resistencia. Yo creo que lo nombraban los ponentes anteriores, y es que estamos en una sociedad capitalista, ¿cierto?, de productividad, y a todo se le impone tiempos y se le impone técnicas además, ¿cierto? Se imponen las técnicas. Yo pienso que aquí hay también una pregunta para quienes trabajamos desde las ciencias sociales, porque en ese afán de llenarlo todo con objetos, con técnicas, con protocolos, o sea, detrás de eso, pues lo que se esconde es un asunto que Byung-Chul Han ha llamado psicopolítica, y eso hace referencia a que antes éramos gobernados desde afuera, controlados desde afuera, pero ahora tenemos el control adentro, ¿cierto? El que
el que nos hace que tengamos que producir, que tengamos que autoexplotarnos, ya no está afuera sino adentro. Y en esa medida pues también se producen discursos en relación con la productividad y con el control de las emociones. Digamos que afuera hay un discurso donde tenemos que trabajar porque la gente esté bien, no sienta malestar, porque los procesos que vive dolorosos los viva rápido, para que pueda, lo decía Johanna ahora, para que pueda volver a trabajar, a producir. Y lo que vemos es que eso no pasa, pues eso está en teoría, pero la gente sufre. Nuestro país tiene un alto nivel de trastornos, ¿cierto? Un alto nivel de perturbación a nivel de la salud mental, y es un país con una cantidad de personas con duelos huérfanos, para decirlo de alguna manera. Buenas tardes. Con referente a la pregunta que hizo anteriormente, y voy a hablar desde mi proceso, ¿no? Yo perdí a mi única hija, ya va a ser 52 meses, pero hoy en día pienso que falta más humanización, más compasión. Desde el momento, mi hija fallece en una clínica, pero no sentí ese acompañamiento de los médicos, enfermeras, nada por el estilo. Entonces, ¿por qué? En un hospital es un registro más, una camilla más y ya se murió. No te expresan palabras, no te dan un abrazo en absoluto. Mi duelo lo hice, comencé como a reconstruirme. Cogí las piecitas de Claudia y empecé a reconstruir. Tuve terapias con psicólogos, la verdad, y con el perdón de acá de muchos que habrán, no me sirvió, porque ellos no están en mis zapatos, así los veía. Regala la ropa, tienes que deshacerte de objetos, y yo decía, no, pero ¿por qué? Si esto es lo más sagrado que tengo, o sea, es lo único, así sea apego que me quedó. No has avanzado y yo siento que el proceso de duelo es algo personal. A mí no me tienen que decir en un mes, en un año, deja ir, no, es con el tiempo. Hoy en día acudí, y gracias por eso, a una fundación de padres que hemos perdido hijos. Sentí que no estaba sola en esta tragedia, porque perder un hijo no tiene nombre, como lo escribe la escritora Piedad Bonet. Entonces empecé como a autoayudarme, ¿no? Comencé a ir a una fundación de padres que hemos perdido hijos y sentí que todos los días llegan padres y padres y padres, y no, dije, no estoy solo en este proceso. Pero me ayudó muchísimo porque podíamos hablar un mismo idioma entre todos. Veía padres que habían superado el sufrimiento, porque creo que se supera el sufrimiento, el dolor queda, ¿no? Es lo que puedo decir. Pero sí siento que hay que ser más humanos, ser más compasivos respecto a esto. Podemos hablar del duelo, pero estamos en una sociedad que no es escéptica, aparte de la muerte. Puedo decir que estoy en la etapa de aceptación, acepté que mi hija ya murió. Hoy en día digo, Paula murió, ya no digo Paula trascendió, Paula partió, no, ya digo Paula murió. Entonces eso es lo que quería como compartir. Yo creo que eso es importante porque habla también de las iniciativas
que no necesariamente son las iniciativas de la academia, y esas son importantes, pero también yo creo que estamos haciendo algo, y pues aquí hay una profesora, Victoria Díaz Faciolince, que es alguien que ha promovido desde la Universidad de Antioquia el tema, lo mismo que Mario Alberto Ruiz, que el hecho de que esté este seminario creo que tiene también que ver con ese trabajo. Decir, que haya, yo pensaba en estos días, leyendo el libro de la profesora Victoria, pensaba, es decir, tiene que haber algo, esas escrituras desde nuestro contexto, que lo piensan, ¿cierto? Que piensan en estos temas y que acogen iniciativas. Yo creo que eso es importante, que ahí estamos como caminando hacia la posibilidad de otros espacios. Bueno, muchas gracias.